Bueno, hoy ya vamos a tener el gusto de oír a Silvana Bahamón, quien ya completa un año de su entrenamiento en retina y presenta su trabajo de graduación en el tema de Boko Yanagi Harada. Ella pues se tomó el trabajo de revisar qué era lo que teníamos, porque siempre mm, ha sido llamativo para la gente que visita, para los pasantes, que esta es una patología que muy poca gente conoce o ha visto. De hecho, hace algún tiempo uno mandaba a un paciente a un internista y casi que pensaban que uno les estaba mamando gallo con el nombrecito, porque nunca lo habían oído hablar. Ya hay mucho más gente que conoce, sobre todo en el área de los reumatólogos, pues ya manejan mucho más el término. Y obviamente que ya hay mucha más gente experta en uveitis. Pero pues siempre hemos tenido aquí la impresión de que en el suroccidente, por tener un buen porcentaje de raza indígena, y ustedes saben pues que tiene sus raíces en Oriente, pues tenemos mucho más de esta patología que en otras partes del país o que en otras regiones. Y esa fue la idea, ver qué es lo que tenemos y cuáles son las características. Así que yo creo que va a ser muy interesante para todos los interesados en el tema oír a Silvana. Muchas gracias, Silvana, por estar aquí un año y, Muchas gracias, doctor. y muchas felicitaciones pues por completar su entrenamiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días. Como dijo ya el doctor, yo soy Silvana Bahamón, Fellow de Retina y Vitrio, y hoy les voy a hablar de los resultados visuales, el diagnóstico y tratamiento en pacientes con síndrome de Bocco-Yanagi-Harada en dos centros oftalmológicos en el sur de Colombia. El orden de la presentación será el siguiente. Vamos a hablar inicialmente del problema de la investigación, un poquito del marco teórico, recordar un poco de qué se trata la enfermedad, hablar de cuál fue la metodología del estudio, los resultados, la discusión en comparación con lo que está descrito en la literatura y las conclusiones. El equipo investigador que me acompañó en este estudio fue el doctor Castro como asesor principal, eh, las asesoras especializadas, la doctora Beatriz Endo y la doctora Denise Anaya, como asesora estadística, la doctora Melisa Díaz, y como coinvestigadores, los doctores Yanni Pérez, Caterine González y Juan Andrés Fuentes. Entonces, para empezar, la enfermedad de Bocco-Yanagi-Harada, según lo descrito en la literatura, es un trastorno idiopático de muy baja prevalencia y hace parte de un espectro que conocemos como enfermedades raras. En los departamentos del Valle del Cauca y Nariño aún no hay descritos datos epidemiológicos de su presentación, por lo que consideramos que era importante hacer una descripción de los casos en los que hacemos este diagnóstico y que se han visto pues en esta población. Quisimos describir los hallazgos clínicos, paraclínicos y los resultados visuales en dos centros oftalmológicos. Según lo que plantea la literatura, hay opciones terapéuticas, pero aún tampoco existe un consenso que sirva como una guía para el manejo de esta enfermedad. Hay propuestas, diferentes esquemas de tratamiento con buenos resultados que proponen el tratamiento con esteroides sistémicos, ya sea orales o endovenosos, por un periodo aproximado de 6 meses a un año, asociado a un uso de inmunomoduladores. A veces, cuando no se puede utilizar por alguna condición del paciente el tratamiento sistémico, se propone el tratamiento con esteroide local, ya sea intravítrea, subtenoniano o transeptal, incluso, y hay algunos estudios que han descrito y recomendado el uso de antiangiogénicos para casos muy específicos en los que tenemos desprendimientos de retina serosos.
Entonces, la pregunta de investigación que nos hicimos fue en un grupo de pacientes que tuvieran este diagnóstico en dos clínicas oftalmológicas del sur de Colombia, describir cuáles son las características clínicas y anatómicas oculares para hacer el diagnóstico y cuál es la respuesta funcional al tratamiento médico instaurado. Como hipótesis nula, teníamos que el síndrome de Bocco-Yanagi-Harada es una enfermedad con pobre resultado de agudeza visual, medido específicamente en la escala de Logmar, si se trata con esteroides sistémicos, tópicos e intraoculares, más el uso de inmunomodulador. Y la hipótesis alterna es que el síndrome es una enfermedad con buen resultado visual, medido en escala de Logmar, si se trata con esteroides sistémicos, tópicos e intraoculares, más el uso de inmunomoduladores. Como justificación a este estudio, pues como les había mencionado previamente, no hay un estudio que muestre cuáles son los hallazgos más frecuentes en estos pacientes en poblaciones del sur de Colombia y tampoco se ha reportado si hay buena respuesta o no al tratamiento propuesto. Es importante además conocer pues qué características clínicas e imagenológicas tiene nuestra población, de manera que se pueda sospechar y detectar más tempranamente esta patología y de esta manera poder iniciar un tratamiento de forma más temprana, buscando disminuir reactivaciones y recurrencias y así lograr una recuperación visual. El objetivo general era describir la caracterización epidemiológica, sus signos clínicos y sus resultados visuales después de un tratamiento médico específico en un grupo de pacientes. Esto lo hicimos en la Clínica Oftalmológica de Cali. Se revisaron historias desde el 1 de enero del 96 hasta mayo 31 del 2019 y en la Fundación Oftalmológica de Nariño entre el periodo de enero del 2017 hasta diciembre del 2019. Dentro de los objetivos específicos que se plantearon fue describir sus características sociodemográficas, describir qué cambios había en los resultados visuales de pacientes que habían sido tratados antes y después de ser tratados, explorar el cumplimiento del patrón de presentación según lo descrito en la literatura y ver qué patrón de presentación tenemos y evaluar si existe o no diferencia en el resultado visual en los pacientes tratados únicamente con esteroides sistémicos o combinados con terapia intraocular. En cuanto a los aspectos éticos, eh, son estudios que emplearon técnicas y métodos de investigación documental retrospectiva y aquellos que no se realiza ninguna intervención o modificación, ya que lo que hicimos fue una revisión de historias clínicas, por lo que no se requirió el uso de consentimiento informado en los pacientes, ya que no se intervino de ninguna manera más allá de describir los hallazgos que tenían estos pacientes. Entonces, en cuanto al marco teórico, el síndrome de Bocco-Yanagi-Harada también se conoce como síndrome V o meningio. Es una enfermedad sistémica autoinmune idiopática que se caracteriza por una panoveitis crónica y bilateral. Es una inflamación granulomatosa que es multisistémica y está relacionada con la disregulación autoinmune medida por células T que se dirige directamente a los melanocitos. Está frecuentemente asociada con alteraciones neurológicas, auditivas, tegumentarias y del líquido cefalorraquídeo. Como sabemos, en medicina llamamos a un número de signos y síntomas como síndrome, pero en años recientes, cuando vemos que la enfermedad ha sido bien caracterizada y que hay unos signos clínicos específicos, ya no lo llamamos como síndrome, sino como una enfermedad. En cuanto a la historia, recordar que el primer caso de inflamación ocular asociada a poliosis la describió Alip ibn Isa en el siglo antes de Cristo. En 1906, Bock describió un caso de un paciente de 16 años con iridociclitis y poliosis y más adelante, en 1926, Koyanagi describió 16 casos que tenían estas mismas características. Luego, además de la uveitis anterior y las manifestaciones extraoculares descritas por ellos dos, Arada describió también en 1926
que había una uveitis que se asociaba a desprendimientos de retina exudativos y pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, así como que presentaban generalmente una fase prodrómica de la enfermedad antes de tener estas manifestaciones. Y más adelante, Babel, Bruno y McPherson combinaron todos estos hallazgos y sugirieron que se les llamara como el síndrome de Boko-Yanagi-Harada. En cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia variable a nivel mundial. En países como Japón y China, un estudio reportó una incidencia en pacientes con este diagnóstico de uveitis que se presentaban en el 6.8 al 9.2%, mientras que en Estados Unidos se encontraba una prevalencia mucho menor de 1 a 4%. Se ha visto que cambia según las diversas poblaciones del mundo y es más frecuente en Asia, en América Latina y en el Medio Oriente. Lo que se ha visto es que se presenta más en razas con tonos de piel más oscuro y se ha descrito en Latinoamérica, en Chile, una prevalencia de 17.2% y en Argentina de 13.3% de todas las uveitis. Generalmente aparece entre el 7 y el 22% de los pacientes con diagnóstico de uveitis bilateral y la mayoría de los estudios reporta una mayor frecuencia en mujeres. Sin embargo, los japoneses han descrito que no hay predilección por ninguno de los sexos. En varios estudios, lo que se describe es que tienen mayor frecuencia en la tercera década de la vida, aunque hay algunos reportes de casos en donde se ha visto casos pediátricos y apariciones también en la vejez. En Colombia se realizó un estudio por De la Torre y colaboradores donde reportaron una frecuencia de 1.2% en pacientes diagnosticados con uveitis y valorados en 2 centros en Bogotá. Para conseguir a alguien que te lleve. Podemos apagar los micrófonos. Esto lo hicieron en 2 centros, en el Hospital San José y en Fundonal. Pero pues era un reporte de casos que fue también pues muy pequeño, por lo que no podemos hablar de prevalencia, sino de frecuencia. Y en Brasil y en México se ha descrito una incidencia de 6 y del 4%. En cuanto a la presentación de la enfermedad, ocurre de una manera en donde se instaura de una forma aguda, involucra múltiples sistemas. Se genera una inflamación de los tejidos que contienen melanocitos, como lo es la uvea, el oído y las meninges. Y cuando los pacientes presentan compromiso ocular y extraocular, podemos hacer un diagnóstico con certeza. Las manifestaciones extraoculares son relativamente raras y ya cuando vemos los cambios dermatológicos, ya hablamos de estadios tardíos donde el paciente va a tener una serie de secuelas que vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a su clasificación, se realizó en el 2001 una revisión y un consenso internacional de criterios en donde es los criterios diagnósticos que utilizamos hoy en día. Esta es la tabla que resume los criterios diagnósticos, no me voy a extender mucho en ella, pero es importante que tengamos en cuenta que el Bokko-Yanagi completo es aquel que tiene compromiso ocular, generalmente es bilateral, puede dividirse en manifestaciones tempranas o manifestaciones tardías, que son las que están aquí listadas en la tabla, sumado a manifestaciones neurológicas o auditivas como meningismo, tinnitus o pleocitosis y manifestaciones tegumentarias como alopecia, poliosis y vitiligo. Otras formas en las que se ha dividido es el BKH incompleto, que no presenta alteración de todos los tejidos, sino que va a presentar compromiso ocular bilateral y va a presentar o hallazgos neurológicos o auditivos o hallazgos tegumentarios. Y el caso probable es en el que solamente vamos a tener compromiso ocular bilateral sin manifestaciones extraoculares, que está descrito en nuestro medio hasta en el 45% de los casos. La enfermedad es multifásica, se clasifica en 4 fases en las que voy a entrar un poquito ahora. La primera es la fase prodrómica, en la cual el tiempo de duración puede ir de días hasta semanas, tiende a aparecer de 3 a 15 días antes del inicio de la siguiente fase.
Se caracteriza por un periodo viral asociado a síntomas que son muy inespecíficos, que va a tener cefalea, náuseas, mareo, fiebre, dolor orbitario, meningismo, fotofobia y lagrimeo, y 1 o 2 días después del inicio de estos síntomas, en algunos casos se pueden ver síntomas neurológicos atípicos como parálisis craneales e incluso neuritis óptica. La siguiente fase es el estado uveítico agudo, que se presenta en los siguientes 3 a 5 días y puede prolongarse desde semanas a meses. Inicia con visión borrosa en ambos ojos, puede ser asimétrica, es decir, puede empezar primero un ojo y luego el otro. Hay generalmente un compromiso del segmento anterior que se puede presentar con precipitados retroqueráticos, que está descrito en grasa de carnero. En algunos casos muy severos se pueden ver nódulos en iris y se ve una cámara anterior poco profunda debido a que se presenta un edema importante del cuerpo ciliar e inflamación en cámara anterior. En cuanto al compromiso posterior que vemos es engrosamiento de la coroides, elevación retinocoroidea peripapilar, múltiples desprendimientos serosos de la retina y esto se puede presentar de manera asimétrica. El tercer estadio se conoce como convaleciente o uveítico crónico, que ocurre varias semanas después de pasada la etapa uveítica aguda y puede durar hasta años. Generalmente lo que vemos aquí es que ya van a presentar vitiligo y poliosis, como vemos en la fotografía. En este tercer estadio también se ha visto el signo de Sugiura, que es la despigmentación perilimbar, que ocurre especialmente en pacientes que tienen melanosis en la empalizada de Vogt, como es el caso de los japoneses. Aquí vemos una fotografía donde presenta sinequias posteriores extensas y la despigmentación del pigmento en el limbo. Otra característica de este estadio es la despigmentación coroidea, la cual se conoce como el signo de Sunset Glow Fundus, que es otro hallazgo, especialmente en la población hispana, y además asociado van a tener nódulos de Dahlen-Fuchs que se caracterizan por ser lesiones focales donde hay acúmulos de linfocitos y macrófagos que están cargados con pigmento y se van a localizar entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. El cuarto estadio es el estadio crónico recurrente, que consiste en exacerbaciones agudas y recurrentes de uveitis anteriores granulomatosas. Es poco común que en este estadio se presente como en la aguda DRs exudativos extensos. Pueden ser uveitis que además son resistentes a la terapia local y sistémica con esteroides. En este estadio, en la mayoría de las veces vamos a ver los nódulos en iris y la complicación más frecuente que afecta la visión en esta etapa es el desarrollo de membranas neovasculares subretinianas y también pueden afectar en algunos casos la visión glaucoma, ya sea o de ángulo abierto o de ángulo cerrado, catarata subcapsular posterior por el extenso tratamiento esteroideo que reciben y sinequias posteriores de difícil tratamiento. También vamos a ver atrofia coriorretinal, que es secundaria a la inflamación intraocular recurrente. Y aquí en la fotografía podemos ver un ejemplo de los nódulos que vamos a ver tanto en el estroma iridiano como en el reborde pupilar. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad es principalmente clínico, cuando el paciente demuestra las condiciones oculares y extraoculares. Sin embargo, no hay manifestaciones extraoculares y el paciente, digamos que nos hace quedar en duda porque no sabemos si hacer el diagnóstico o no. Entonces, en esos casos nos podemos apoyar en imágenes multimodales que pueden ser no invasivas, como es el caso de fotografía de fondo de ojo, en donde podamos comparar cómo está el paciente, el OCT, ecografía, la autofluorescencia de fondo de ojo y métodos invasivos como la angiografía fluoresceínica. En cuanto a la angiografía, los hallazgos más frecuentes son múltiples puntos hipofluorescentes con un trasfondo hiperfluorescente, como vemos en la primera fotografía, en la A. Los múltiples puntos hiperfluorescentes en el EPR, como vemos en la fotografía B. También en algunos casos se puede ver fuga en la tinción en la fase media de la angiografía. Y finalmente se puede ver pooling subretinal en el área del desprendimiento seroso de retina extenso en las fases tardías. Podemos ver también las alteraciones del EPR
dadas por los puntos hipofluorescentes en fases temprana, y esto seguido con múltiples áreas focales de fuga y de acumulación de fluido subretiniano en las fases tardías. En algunos casos también se ha descrito edema del nervio óptico, donde vamos a ver fuga en el área papilar en las diferentes fases. En cuanto al OCT, generalmente es muy útil en los estadios tempranos de la enfermedad, ya que nos va a permitir ver los desprendimientos serosos de retina, desprendimientos del EPR y en algunos casos pliegues coroideos. Y ya en las etapas crónicas podemos evaluar el grosor coroideo subfoveal para realizar seguimiento y ver si además presentan algún tipo de complicación, ya sea edema macular, agujeros maculares, membranas neovasculares coroideas y atrofia coroidea. También recientemente se ha descrito otro signo, que es el desprendimiento basilar, que es el que vemos en la fotografía inferior, en donde vemos que hay una separación de los fotorreceptores con algunos septos y va a haber un acúmulo de líquido en ellos. Entonces, el tratamiento precoz y agresivo con corticoides sistémicos es, digamos, que el manejo estándar que está descrito en la literatura. Sin embargo, pues también han descrito terapias ayudantes para prevenir las recurrencias y recaídas, que incluyen el uso de antimetabolitos, ya sea como metrotexato, azatrioprina y micofelonato, e inhibidores de células T como la ciclosporina y el tacrolimus. Asociado a esto, tenemos también el uso de glucocorticoides, ya sea sistémicos orales o sistémicos endovenosos, como pueden ser la prednisolona, la triamcinolona y la metilprednisolona, y asociado a agentes biológicos, que es una terapia muy reciente que se plantea en el momento como un tratamiento alternativo, que puede ser con agentes, con agentes antifactor de necrosis tumoral, como el infliximab y el adalimumab, y agentes antifactor de crecimiento endotelial, como es el bevacizumab, en casos muy específicos. Entonces, un poco los estudios lo que están inclinándose es a estar a favor del manejo combinado, no únicamente como era previamente el uso solamente de corticoides. Esto porque se ha visto que disminuye las recurrencias, las recidivas de la enfermedad y además disminuye las complicaciones secundarias a la enfermedad. Entonces, el inicio temprano de este tratamiento y la coayudancia con esteroides intravítreos o tópicos, ya sea subtenonianos o digamos que el uso tópico, e inmunomoduladores ha mostrado en algunos estudios muy puntuales mejores resultados visuales. Sin embargo, pues aún no hay nada que nos dé como una guía para este tratamiento. Entonces, ya entrando un poco más en el tema, la metodología, el estudio que hicimos es un estudio descriptivo de una serie de casos en donde se hizo una revisión retrospectiva de historias clínicas. Los criterios de inclusión que se utilizaron fueron pacientes de cualquier edad con cualquiera de las siguientes características: ausencia de trauma ocular o cirugía intraocular, pacientes que se encontraran en estadio agudo, que presentaran al menos dos de los siguientes: uveitis anterior o posterior, que fuera uni o bilateral aguda, hallazgos en el segmento posterior que incluyeran desprendimiento de retina exudativo, hiperemia o edema del disco óptico, coroiditis, y que tuvieran signos neurológicos como tinnitus, rigidez nucal, parálisis de algún nervio craneal, alteraciones del sistema nervioso central o pleocitosis, y no excluimos, bueno, aquí ya les cuento los criterios de exclusión. Excluimos pacientes que ya estuvieran en estadios crónicos o crónicos recurrentes, que tuvieran algún tipo de alteración cutánea, ya fuera alopecia, poliosis o vitiligo, ya que esto nos habla de que están en un estadio crónico, que tuvieran uveitis previas por causas infecciosas, ya que esto podría ser un sesgo, si se encontraban recibiendo esteroides o inmunomoduladores por otra enfermedad o indicación, y pacientes que solo tuvieran una valoración oftalmológica.
Entonces, para la selección de pacientes se revisaron 4.901 historias clínicas que tuvieran alguno de los siguientes diagnósticos, ya que en el CIE-10 no tenemos el diagnóstico específico por tratarse de una enfermedad tan rara. Generalmente lo que vimos es que para poner el diagnóstico utilizaban estos códigos. Entonces se revisaron todas las historias clínicas que tuvieran estos. Se encontraron 32 pacientes, lo que correspondía al 0.65%, con diagnóstico de probable Bocco-Yanagi-Harada, de los cuales, al ser revisados de manera individual, se seleccionaron 17 que corresponden al 0.34%, que tenían Bocco-Yanagi-Harada en fase aguda y cumplían todos los criterios de inclusión. Para estos pacientes se recolectaron los siguientes datos: edad y género, procedencia, el compromiso ocular si era uni o bilateral, la agudeza visual inicial si tenían o no uveitis, cuáles eran los hallazgos en el fondo de ojo al momento del diagnóstico, si tenían exámenes, cuáles eran los hallazgos, ya fuera OCT o angiografía, si presentaban algún tipo de manifestación sistémica, si habían presentado reactivación, la reactivación descrita como uveitis o aparición de signos que habían resuelto previamente en fondo de ojo, el tiempo del inicio del cuadro clínico y el inicio del tratamiento tanto esteroide como inmunomodulador, si habían recibido esteroide oral e inmunomodulador y cuál era el tratamiento que habían recibido, y si habían recibido o no esteroide intravítreo. Y finalmente se midió cuál era la agudeza final del mejor y del peor ojo y el tiempo total de seguimiento. Entonces, para hacer el análisis estadístico, se analizaron frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas, se evaluaron la normalidad de las variables cuantitativas de agudeza visual, dosis y tiempo, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y se determinaron las medidas de media, desviación estándar, mediana y rango intercuartílico según la distribución encontrada. Se realizó además un análisis bivariado con prueba de Pearson de chi cuadrado y de U de Mann-Whitney. Se realizó análisis bivariado de las pruebas de los signos en el que se incluyeron las variables de agudeza visual antes y después de tratamiento, y se estimó un valor de P menor a 0.05 para determinar la significancia estadística. Entonces, como había mencionado previamente, se encontraron 0.65 pacientes con diagnóstico de probable Bocco-Yanagi-Harada, de los cuales 17 tenían Bocco-Yanagi en fase aguda, esto en las historias clínicas revisadas en Cali y en Pasto. Entonces, en los resultados encontramos que el 23.5% eran hombres y el 76.5% eran mujeres. Los grupos de edad al momento del diagnóstico se distribuyeron así. El mayor número de pacientes se encontraba entre la tercera y la sexta década de la vida, correspondiendo a un 70% que correspondía a una N de 12 pacientes. Solo hubo un menor de 18 años y no hubo pacientes entre los grupos de edad de 25 y 30 años. En cuanto a su procedencia, la mayoría eran de Cali. El 11% eran de otras regiones del Valle del Cauca, el 11% de Nariño y el 5% del Cauca. En cuanto al compromiso ocular, la mayoría fueron bilaterales, que correspondían al 94%, y solamente uno fue descrito como unilateral, que correspondió al 6%. En la comparación en cuanto al sexo y la presencia de uveitis anterior, se presentó uveitis en 9 pacientes, que correspondía al 53% de los casos, de los cuales 3 eran hombres y 6 eran mujeres. En el caso de los hombres, el 75% presentaron uveitis, y en el caso de las mujeres, el 47% presentaron uveitis. 8 pacientes no presentaron uveitis y de estos la mayoría fueron mujeres. Sin embargo, la P no fue significativa. En cuanto a los hallazgos al momento del diagnóstico en el fondo de ojo, la coroiditis difusa y el DR seroso buloso eran los de mayor porcentaje, que correspondieron al 47% de los casos, que corresponden a un número de 8 pacientes, y la hiperemia del disco fue el hallazgo más común entre todos, que correspondió al 70%, que lo presentaron 12 pacientes. En cuanto a la angiografía,
Al momento del diagnóstico, los hallazgos que se obtuvieron fueron puntos hipofluorescentes con trasfondo hiperfluorescente en el 35% de los casos y la hiperfluorescencia del disco en el 6%, pooling tardío en el 6% y retraso del llenado coroideo en el 6%. También pues hubo bastantes que no se describía la angiografía y tampoco tenían pues datos en donde se pudieran evaluar, que fueron pues el 47%. En cuanto al OCT, al momento del diagnóstico, describía un desprendimiento de retina seroso en un 6%, engrosamiento coroideo ninguno, desprendimiento basilar el 12% y sin información el 70%. La mayoría de los pacientes presentaban tanto desprendimiento de retina seroso como desprendimiento de retina basilar en el 12% de los casos. En cuanto a las manifestaciones sistémicas que se encontraron, únicamente referían un paciente hombre con hipoacusia y una paciente mujer con tinnitus, lo cual correspondió al 12% del grupo estudiado. Es decir, solamente 2 pacientes tenían BKH incompleto y el resto de pacientes tenían BKH probable. En cuanto a la agudeza visual, se midió en escala de Logmar. Se encontró en el peor ojo una mediana de 1.3, que en la escala de Snellen corresponde a 20/400, con un rango que iba de 0.17 a 3, que corresponde en la escala de Snellen de 20/30 a movimiento de manos. Y el mejor ojo tenía una mediana de 1, que corresponde a 20/200, y en cuanto al rango iba de 0 a 3, que en la escala de Snellen corresponde de 20/20 a movimiento de manos. La mayoría iniciaron tratamiento antes de cumplir una semana de los síntomas del estadio agudo. Todos recibieron esteroide oral a una dosis total de 5.1 gramos con un rango de 2.9 a 11 gramos. E intravitrio, 11 pacientes, lo que corresponde al 64%, recibieron esteroide intravitrio con una dosis de 1.2 que iba con un rango de 0.4 a 8 miligramos. En cuanto al tratamiento inmunomodulador, 11 pacientes lo recibieron, de los cuales 5 recibieron ciclosporina, 4 metotrexate y 1 recibió 3 diferentes inmunomoduladores en diferentes momentos, que fueron metotrexate, ciclosporina y azatioprina. El tiempo de seguimiento de estos pacientes tiene una mediana de 10, con un rango que iba de 2 a 168 meses. En cuanto a la reactivación, únicamente 5 pacientes, que corresponden al 34%, presentaron reactivación, de los cuales 2 habían recibido tratamiento un mes después del inicio de los síntomas, y de los que no presentaron reactivación, que fueron el 66%, 7 habían recibido tratamiento antes de completar la semana. Aunque la P no fue significativa, sí hubo un mayor número de no reactivación en el grupo que inició tratamiento más tempranamente. Y en cuanto a la agudeza visual final, los datos que encontramos fue una mediana de 0.09, que corresponde a 20/25, en un rango que iba de 0 a 0.47, que la escala de Snellen es de 20/20 a 20/60. Y en cuanto a la agudeza visual final del peor ojo, se encontró una mediana de 0.17, que corresponde a 20/30, con un rango que iba de 0 a 0.87, que corresponde de 20/20 a 20/150. Finalmente se hizo la prueba de los signos de Wilcoxon, que es un análisis bivariado que mostró la diferencia entre las medianas de la agudeza visual inicial del peor ojo y la agudeza visual final del peor ojo, dándonos una P muy significativa en 0, mostrando que la mejoría de la agudeza visual había sido estadísticamente significativa. Entonces, ya entrando un poco en la discusión, en este estudio se hizo una revisión retrospectiva de 2.638 historias clínicas de pacientes con uveitis en 2 centros durante 17 años. Lo que reportan en este estudio es un resultado de 25 pacientes con uveitis que fueron diagnosticados con síndrome de Boco-Yanagi-Harada, en donde se incluyeron 23 pacientes para hacer el análisis de los datos.
78.3 mujeres, 78.3 fueron mujeres y en nuestro estudio tenemos un dato muy similar en donde correspondió al 76.5%. La edad media del diagnóstico fue de 37 años, similar al grupo descrito por nosotros. Y las principales quejas que describían en este estudio era visión borrosa, dolores de cabeza, acufenos y deficiencias auditivas. Y en cuanto a los hallazgos oftalmológicos que describían en este estudio, era desprendimiento de retina seroso bilateral, que correspondía al 73.9%, y uveitis no granulomatosa en el 52.3%, que es bastante concordante con lo que encontramos nosotros, en donde describimos que la uveitis anterior se encontraba en el 52.9% de los casos y sin embargo, pues nuestro hallazgo más común en cuanto a los hallazgos de fondo de ojo era la hiperemia del disco, que la encontramos en el 70% de los casos. La mayoría de los casos en este estudio fueron descritos como un diagnóstico de la enfermedad probable en el 56.5% y la duración media de seguimiento fue de 14 meses, en donde se encontró una recaída de la enfermedad de 26% de los pacientes. En varios estudios, lo que han descrito es que en el estadio agudo los signos más frecuentes son la panuveitis bilateral, y el que se presenta generalmente en las primeras 2 semanas asociado a coroiditis, desprendimiento de retina exudativo en el 85% de los casos, hiperemia del disco o edema, que está descrito entre el 67 al 87% de los casos, lo cual es congruente con los hallazgos que encontramos nosotros de la hiperemia del disco en el 70% de los casos, seguido de coroiditis y desprendimiento de retina exudativo. En otros estudios también describían los hallazgos de la angiografía fluoresceínica como una prueba muy útil para confirmar el diagnóstico. Esto especialmente en la etapa aguda de la enfermedad, en donde lo que describen también es puntos hiperfluorescentes puntiformes a nivel del EPR, y en las fases tardías lo que describían era una tinción de la subretina que rodeaba puntos hipofluorescentes y acumulación de tinte con desprendimiento de retina exudativo, que está muy asociado a lo que observamos en nuestro estudio. En este estudio que se realizó en APEC, en el Hospital de la Ceguera en México en el 2017, compararon el tratamiento de corticoterapia versus corticoterapia con inmunosupresores en la fase aguda. El tratamiento inicial que ellos reportan en este estudio es metilprednisolona de 10 a 20 miligramos por kilo día durante 3 días, 3 dosis de betametasona periocular cada 3 semanas y prednisolona tópica y ciclopléjico sumado a prednisolona oral 1 miligramo por kilo con disminución gradual a los siguientes 6 meses, y asociado en los pacientes que se les daba inmunomodulador, se les daban bolos de azatioprina o metrotexate o ciclofosfamida. Entonces ellos dividen en este estudio los pacientes en 2 grupos. El grupo A tenía solamente, se le había dado esteroide, y el grupo B se le había dado esteroide e inmunomodulador. En cuanto a la agudeza visual inicial, fue peor que 20/200 en el 66.7%, y la agudeza visual final fue mejor o igual a 20/40 en 9 ojos en el caso del grupo A. En el grupo B, la agudeza visual inicial fue de 20/200 o menor en el 65% de los casos, y la agudeza visual final fue mejor o igual a 20/40 en 15 ojos, que correspondían al 75% de los casos, mostrando que había un mejor resultado visual y menores recurrencias en el grupo B, que era el tratamiento combinado, lo cual concuerda también con nuestro estudio, donde vemos que hay una mejoría significativa de la agudeza visual con tratamiento con esteroide sistémico e inmunomodulador. Y adicionalmente, esta evidencia ha sugerido que la presencia de el uso de agentes inmunosupresores en la etapa aguda en esta enfermedad, pues nos va a dar un mejor resultado visual. Para los pacientes que no podían tolerar corticoides sistémicos, los estudios han sugerido el uso de implantes o
esteroides intravítreos como el uso de triamcinolona y dexametasona, mostrando mejor agudeza visual y menor desprendimiento de retina seroso y con una muy buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, estos estudios lo plantean como una alternativa, más no una alternativa a pacientes que no pueden recibir esteroides sistémicos, pero no lo plantean como una terapia combinada, como es el caso de nuestro estudio, donde mostramos buenos resultados visuales y utilizamos un manejo combinado tanto sistémico como local, especialmente con tratamiento intravítreo. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Que la muestra fue muy pequeña por tratarse de una enfermedad rara y poco prevalente aparentemente en nuestro medio. No se midió además el tiempo total de tratamiento con esteroide sistémico o inmunomodulador, que nos hubiera podido dar también un poco más de información, y por el diseño del estudio y el tamaño de la muestra, pues no podemos sacar conclusiones para la población del sur de Colombia, pero sí podemos hablar un poquito y describir un poquito qué es lo que presentamos nosotros. Entonces, ya para finalizar, como conclusiones, los hallazgos clínicos e imaginológicos de nuestro estudio concuerdan con lo descrito en la literatura para nuestra población. Hay evidencia de un mejor resultado visual y menores reactivaciones con este tratamiento de uso combinado de esteroides sistémicos e inmunomodulador. Sin embargo, pues como decía previamente, aún no se ha descrito el uso además de esteroides intravítreos con este tratamiento cuando se plantea solamente como una alternativa al no poder recibir tratamiento con esteroides sistémico. Dado que no es posible extrapolar los datos que obtuvimos nosotros para sacar conclusiones de esta población del sur de Colombia, este estudio, digamos que nos abre un poquito la posibilidad de realizar más estudios en donde sean multicéntricos y podamos aumentar un poco el tamaño de la muestra y evaluar además la respuesta a diferentes tratamientos, además de tener pues un mayor tiempo de seguimiento. Quiero agradecer al grupo de investigadores que me ayudaron con este estudio y dar las gracias también a la clínica y a todos por escuchar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvana. Muy buen trabajo. Es importante darse cuenta de la dificultad tan grande que tenemos para hacer estos trabajos. Miren ustedes, revisar 4.000 y pico de historias para sacar 17 pacientes. Eso es un trabajo enorme de mirar y revisar historias. Si tuviéramos un buen sistema donde la gente pusiese en el sitio el diagnóstico Boca Yanagui Jarada, pues la cosa se simplificaba tremendamente. Llamo la atención sobre esto porque sigo viendo mucha gente que usa estos diagnósticos generales de otras enfermedades de la retina, otras de la coroides, enfermedades de los ojos, muchas veces por pereza de buscar el diagnóstico específico. Lo otro que se puede hacer en los sistemas, y pues yo lo hago rutinariamente, es poner las palabras como Boco, Yanagui, Jarada en la descripción o en el anexo del diagnóstico que uno puso, porque eso ayuda después a la búsqueda. Lo que mostró Silvana, pues es una película muy bonita, pues con unos resultados muy buenos, pero quiero decirles que eso no fue así, pues fue en buena parte por los criterios de selección que se usaron, que querían describir los pacientes agudos que recibían tratamiento, pero hay muchos pacientes crónicos recurrentes de otras épocas en donde los pacientes nos llegaban con la retina pegada al cristalino. Y estos pacientes habían volteado y habían sido remitidos de un lado para otro y nadie se había sospechado ni le había pegado al diagnóstico. Entonces, pues teníamos que tenerlos con dosis altas de esteroides, invariablemente terminaban en Cushing, invariablemente terminaban necesitando cirugía de las distintas complicaciones
e invariablemente terminaban con muy poca visión. Yo tengo varios pacientes de esa época. Gracias al esfuerzo educativo que se ha hecho con esta enfermedad, y aquí hay que resaltar el valor de todas estas charlas y el aporte que hacen fellows y residentes manteniendo el nivel académico, pues eso ha mejorado mucho la información entre oftalmólogos que ya conocen la enfermedad, que se la sospechan, que remiten rápido a retina. Cuando estos pacientes llegan temprano, en las etapas tempranas de la enfermedad, yo estoy absolutamente convencido que el tratamiento combinado esteroide, inmunosupresor, ciclosporina es de lo que más usamos, más el tratamiento intravítreo, idealmente Osurdex intravítreo, es el responsable de esos resultados tan buenos que usted mostró. Ya los pacientes no los llevamos al Cushing, ya no los tenemos todos esos meses con esteroides a altas dosis, con esteroides intravítreos, más esteroides altos por periodos cortos de tiempo, más inmunosupresores, ciclosporina, desde el inicio de la enfermedad. El curso de estos pacientes es totalmente distinto. Esto es otros resultados. Recuperan visión muy rápido, no hacen secuelas, no hacen ninguna complicación, ni sistémica ni ocular, y es una enfermedad pues realmente, como lo pintó Silvana, que termina siendo muy benigna, pero todo eso se debe a la detección temprana y el tratamiento agresivo y combinado. Entonces, los llamo a que sigan muy pilos. Todo paciente con pérdida de visión puede ser unilateral, pero sobre todo si es bilateral, sea remitido, se le hagan los exámenes y se le hagan rápido. Ese cuento de OCT, angiografía y vuelve dentro de un mes, o le dan por la EPS la cita para la angiografía dentro de 2 meses y luego la leen al mes y yo lo vuelvo a ver al mes. Eso es un desastre para la mayoría de las enfermedades retinales. Entonces, remisión urgente a retina. Y muchas veces nosotros iniciamos tratamiento. O sea, si tenemos suficiente evidencia de que eso es un poco ya quedará, le iniciamos tratamiento inmediatamente y mientras tanto se ordenan los exámenes y se hacen todas las demás cosas. Entonces, pues, muy bueno tener esto ya en números y en datos, Silvana. Muchas gracias por el esfuerzo. Y si hay más comentarios o preguntas para Silvana sobre el trabajo, sobre Oko Yanagi, este es el momento. Tenemos unos minutos para los que puedan tener dudas o aportes. Pues yo pues aprovecho antes de que también digamos que el motivo del estudio era que nos llamaba la atención que veíamos muchísimos y dijimos, no, vamos a encontrar un montón de pacientes porque nos daba la sensación cuando empecé el fellow que iban a ser muchísimos pacientes, pero pues precisamente revisando esta cantidad de historias clínicas y decíamos, no, no hay o no cumple o quedaba la duda, entonces realmente no lo incluíamos. Entonces, es muy interesante también eso, que pues este tipo de estudios nos permiten realmente plasmar los números, porque a veces la sensación es una y ya al hacer la revisión y tener los datos, pues sí sabemos si es tan prevalente o digamos que si hay tantos casos como pensamos o realmente no. Eso también pues me pareció interesante de haber hecho este trabajo. Sí, eso es muy cierto, porque pues, y eso pasa con los diagnósticos raros, ¿no? Que muchas veces uno ve los pacientes y estos pacientes que hay que verlos varias veces, entonces se arma uno la idea de que uno tiene un volumen muy grande. Pero yo no tengo duda que el volumen es definitivamente más grande porque los criterios de exclusión excluyeron precisamente todos los recurrentes crónicos y lo que quería con el estudio era ver cuál era el manejo, qué era lo que le pasaba a los agudos y digamos recientes, porque es relativamente reciente, en los últimos 15, 20 años, y en el caso de Pasto, pues mucho más reciente.
Sí, Entonces, yo estoy seguro que hay muchos, pocos Yanaguis de los viejos, de los crónicos, pues que quedaron por fuera del estudio. Pero de todos modos, sí le dice a uno que no es una cosa muy frecuente, sí, es muy rara, es muy rara. sí, señor. Silvana, Señora. quiero felicitarte Montico. A ver, aquí. a ti y a ti y al equipo que trabajó contigo en la elaboración de este trabajo, porque se nota una gran seriedad en la metodología y desde la orientación de la iniciación del trabajo, que es lo que queremos que marque los estudios que presentan tanto los fellows como los residentes al final de su residencia, y que esto vaya alimentando las publicaciones que se hagan. Yo quiero que todos tomen ejemplo de esto y vean también las dificultades a las que se ven enfrentados cuando empiezan un trabajo de revisión. Fíjense que es una magnitud grandísima de historias clínicas para revisar, para sacar 17 casos. Entonces, la invitación es a seguir este ejemplo y comenzar desde que comienzan su residencia a hacer y a plantear estas preguntas de investigación. Y en este momento ya se tiene, pues no solamente se cuenta con el apoyo de la universidad, sino que la clínica tiene su área de investigación con la persona a cargo, que va a ayudar también en el seguimiento y planteamiento de todos estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo quería decirte, Silvi, bueno, primero el trabajo pues maravilloso. También es importante resaltar cómo en la clínica, pues en parte gracias a la influencia del doctor Castro, tenemos esa línea antiesteroide sistémico, pues si es que uno se pone en los pies de los pacientes y uno no querría estar recibiendo dosis de esteroide sistémico altas por ninguna enfermedad, o sea, no por el VIH solamente, sino por cualquier cosa. Hemos tenido recientemente una discusión por los casos de toxoplasmosis, por ejemplo, y realmente el esteroide sistémico, el esteroide intravítrea es una gran opción para las enfermedades inflamatorias de la retina y la coroides. Cada vez le tenemos menos miedo. Obviamente hay que saber bien como los criterios, y hay personas a las que pues no se le podrá poner, pero realmente cada vez está cogiendo más fuerza y estamos teniendo más confianza en el esteroide intravítreo. Tiene también razón el doctor Castro en que la educación a los oftalmólogos en cuanto a esta enfermedad ha funcionado mucho. A mí me llegan por urgencias de retina pacientes remitidos por colegas de otras especialidades ya con el diagnóstico, que me parece maravilloso, y uno va a ver y realmente sí tiene los criterios para un VKH, pero yo no hice el diagnóstico, me lo mandaron ya con diagnóstico y eso me genera mucha satisfacción. Y para terminar, pues todavía no te vas, Silvi, todavía te falta para graduarte, pero aprovechando que estamos aquí en el contexto público, quería también felicitarte, darte las gracias y decirte que fue un honor pues trabajar contigo este año. Yo creo que todos piensan lo mismo. Si miras los mensajes del chat, todo el mundo te está felicitando. Silvana es una persona callada, reservada, pero siempre está trabajando, siempre tiene buena actitud, muy pilosa, y yo te auguro muchos éxitos y pues vas a contar con nosotros siempre en el resto de tu profesión, como profesores y como amigos, pues. Entonces, felicitaciones por lo que viene y listo. Muchas gracias, Denny. Gracias de verdad, porque yo me he sentido como nunca me había sentido y de verdad que la clínica, la gente, todos, absolutamente todos me han hecho sentir supremamente cómoda. Me siento de verdad muy contenta de sentir que pues en la clínica se siente uno con un equipo, un respaldo, los residentes también excelentes, siempre también dispuestos a ayudar, y pues los profesores. Obviamente me quedo sin palabras porque son
de verdad. Los admiro a todos, a cada uno, por todo lo que nos enseñan, no solo profesionalmente, sino como personas, nos enseñan y nos dan un ejemplo para ser unos profesionales integrales, no solamente académicamente, sino que hay que ser buenas personas y hacer las cosas bien. Eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, ahí siguen llegando toda clase de felicitaciones para Silvana, que realmente ha sido una persona extraordinaria, porque, como decía Denis, pues ella no hace mucha bulla, es callada, es discreta, pero es muy efectiva, trabaja muy duro, resuelve los problemas, está atenta a todo, y ha funcionado extraordinariamente bien. Si no hay ningún otro comentario, quiero finalizar pues destacando lo que representan estos trabajos y estos aportes de la gente joven. No los tendríamos, no los haríamos si no le diéramos la importancia que le damos a la educación. Me parece un poquito aburridor siquiera tener que enfatizar o mencionar el tema, porque debería ser obvio para todo el mundo que los programas educativos que se manejan en la clínica son no solo un extraordinario aporte a la calidad de lo que se hace y al objetivo primario de la clínica y de todos nosotros, que es dar el mejor servicio posible a los pacientes, sino que es esencial. O sea, la calidad de lo que hacemos, por la complejidad del conocimiento que tenemos que manejar, pues es esencial que estemos permanentemente estudiando, revisando, analizando. No es un adorno. La educación no es una gracia que nos ponemos, que le agregamos a la clínica, ¿no? Es la esencia misma de nuestro trabajo. Entonces, cada uno de estos eventos, cada persona que gradúa, cada aporte que hace, nos está ayudando a mejorar cada vez más y a entender cada vez mejor nuestra práctica, orientarla cada vez mejor. Entonces, muchísimas gracias a Silvana de nuevo y muchísimas gracias a todos los que colaboran y entienden el valor de la educación en nuestra práctica diaria. Damos por terminada la sesión. Gracias a todos.